Hoy vamos a descubrir uno de los rifles más reconocibles y futuristas jamás creados, el Steyr OUG. Un arma que en los años 70 parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero que terminó marcando a ejércitos de todo el mundo y dejando una huella enorme en la cultura popular. Desde su diseño modular hasta sus apariciones en cine y videojuegos, el Steyr OUG esconde curiosidades que muchos no conocen y hoy te las voy a contar. Si hay un rifle que logró romper las expectativas de su época y convertirse en un símbolo instantáneo de modernidad, ese es el Steyr AUG. Cuando apareció oficialmente en 1977, el mundo todavía estaba acostumbrado a rifles tradicionales, largas culatas de madera o metal, líneas rectas, ópticas externas voluminosas y un diseño que llevaba décadas sin cambiar demasiado. Pero entonces llegó este nuevo protagonista desde Austria, y todo el panorama se movió. El Steyr AUG parecía un objeto traído directamente del futuro, y no era solo una cuestión de estética. Su diseño, su configuración y su filosofía representaban un salto tecnológico tan grande que incluso hoy, casi medio siglo después, sigue viéndose moderno, funcional y sorprendentemente adelantado a su tiempo. Para entender por qué se considera un ícono futurista, tenemos que imaginar el contexto en el que nació. Europa vivía plenamente la Guerra Fría. Las potencias occidentales buscaban modernizar sus ejércitos sin caer en los métodos más tradicionales o conservadores que habían dominado el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La idea de crear un rifle que fuera compacto, preciso, modular y capaz de adaptarse a distintos tipos de misiones era casi utópica, pero la compañía Steyr-Daimler-Puch decidió intentarlo, y lo que lograron no solo cumplió esas expectativas, las superó. El Steyr AUG fue uno de los primeros rifles militares que abrazó de lleno el concepto bullpup, un diseño en el que el mecanismo principal y el cargador se trasladan hacia la parte trasera del arma. Esto permite tener un cañón largo, clave para la precisión, en un cuerpo físico más corto y manejable. En los años 70 esta idea era vista como algo experimental, incluso arriesgado, pero Austria apostó fuerte, y esa apuesta terminó redefiniendo lo que significaba compacto y eficaz. Pero no fue solo su configuración lo que lo volvió futurista, también su material. En un mundo donde abundaban rifles hechos principalmente de acero y madera, el AUG rompió esquemas con un cuerpo de polímero, un material ligero, resistente y con una estética completamente nueva. Muchos ejércitos del mundo miraban con desconfianza el uso de plástico en armas de servicio. Hoy parece normal, pero en los años 70 era una decisión radical. Y sin embargo, funcionó tan bien que terminó inspirando a generaciones completas de diseños posteriores. Y hay más. El Steyr AUG fue uno de los primeros rifles militares que llegó con una óptica integrada de fábrica. En una época donde la mirilla metálica era la regla casi absoluta, incluir un sistema óptico fijo era una declaración de intenciones. Era como decir, el futuro no está en adaptarse, está en innovar. Esa visión adelantada fue la que lo convirtió rápidamente en un objeto de interés para fuerzas armadas de muchos países. Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Malasia y otros tantos terminaron adoptándolo, y cada uno lo adaptó a sus propias necesidades. El AUG no era solo moderno por fuera, también lo era por dentro. Su modularidad era revolucionaria. La posibilidad de cambiar barriles, monturas y configuraciones sin necesidad de herramientas complejas lo convertía en un verdadero sistema, más que un simple rifle. Esto significaba que el AUG podía pasar de ser un arma estándar a un fusil más compacto o incluso una configuración de apoyo ligero, todo en cuestión de minutos, y manteniendo la coherencia del diseño. Pero si algo terminó de inmortalizar al Steyr AUG como un icono futurista, no fue únicamente su ingeniería, sino su impacto cultural. Su forma distintiva capturó la imaginación de directores de cine de los años 80 y 90, en series de ciencia ficción donde encajaba de manera natural, pese a tratarse de un arma real, y en videojuegos que lo consolidaron como parte de la cultura popular global. En Counter-Strike, por ejemplo, el AUG se volvió parte del imaginario colectivo de millones de jugadores. En otras palabras, dejó de ser un rifle, para convertirse en un símbolo reconocible, casi un personaje en sí mismo. Y lo más impresionante es que, a pesar del paso del tiempo, el Steyr AUG no se siente viejo. Otros rifles de su generación envejecieron, pasaron de moda o se volvieron piezas históricas. El AUG no. Sigue viéndose moderno, sigue siendo funcional y sigue siendo adoptado o actualizado por distintos países. Su diseño, lejos de volverse obsoleto, demostró ser tan adelantado que incluso hoy muchos de sus elementos siguen presentes en armas contemporáneas. Por eso,
Cuando hablamos del Steyr UG como un ícono futurista, no estamos exagerando. Estamos hablando de un diseño que rompió paradigmas, que cambió la forma en que se entendían los rifles de servicio y que logró algo que muy pocos objetos tecnológicos consigan: mantenerse vigente durante décadas, sin perder su esencia ni su identidad. Y hoy, en este video, vamos a explorar sus curiosidades, su historia, su impacto cultural y las razones por las que este rifle sigue siendo uno de los más fascinantes jamás creados. Cuando hablamos del Steyr OG como un diseño innovador, no es simplemente porque se ve diferente. Su innovación es profunda, estructural, y en su época fue casi revolucionaria. Para comprender su impacto, tenemos que analizar qué lo hacía tan distinto y por qué su modularidad fue considerada un salto tecnológico que pocos rifles podían igualar en los años 70. El concepto más llamativo del OG es su apuesta total por la configuración bullpup. Aunque existían prototipos y experimentos previos, el OG fue uno de los primeros rifles de servicio masivamente adoptados que integraron este diseño de forma madura, funcional y confiable. Colocar el cargador y el mecanismo detrás del disparador permitía una ventaja enorme: reducir el tamaño total del arma sin sacrificar la longitud del cañón, que es un elemento crítico para la precisión y la velocidad del proyectil. Esto le dio al OG una maniobrabilidad excepcional en comparación con rifles contemporáneos mucho más largos y pesados. Pero lo verdaderamente innovador no fue solo adoptar un bullpup, sino convertirlo en un sistema modular desde cero. En la mayoría de los rifles de la época, la idea de cambiar un cañón, modificar configuraciones o adaptar el arma a distintos roles era algo complejo, lento o directamente inviable sin herramientas especializadas. El Steyr OG cambió esa mentalidad al ser diseñado como un conjunto de piezas intercambiables que podían reorganizarse en poco tiempo. Era casi como un precursor del concepto moderno de plataforma multipropósito. Uno de los aspectos más reconocibles es su conjunto de barriles intercambiables. El OG podía transformarse fácilmente en un rifle estándar para infantería, un arma más compacta para operaciones especiales o incluso en un arma de apoyo ligero simplemente montando un barril más pesado. Y esto no era únicamente una cuestión de estética. Cada configuración cumplía una función real en campo. Esta versatilidad permitía que un soldado o una unidad usara un solo sistema básico, adaptado a diferentes tareas, reduciendo costos logísticos y simplificando entrenamientos. Otro elemento revolucionario fue el uso de polímeros reforzados en su construcción. En un periodo donde lo tradicional dominaba, el OG apostó por materiales ligeros, resistentes a la corrosión y capaces de absorber impactos. Esto no solo redujo su peso, sino que también permitió darle formas curvas y ergonómicas que habrían sido muy complicadas o costosas de lograr con metal. Su característico color verde olivo, que más tarde se convertiría en un sello de identidad, era algo prácticamente inexistente en armas de servicio de aquel entonces. La estética del OG no fue un capricho visual, fue una consecuencia directa de usar materiales y procesos de fabricación adelantados a su tiempo. La integración de una óptica fija fabricada por Swarovski fue otra innovación notable. Mientras la mayoría de los rifles seguían confiando en miras metálicas como estándar, el OG apostó por incluir una óptica desde el diseño original. Esto envió un mensaje claro: el futuro estaba en la precisión, en la rapidez para adquirir blancos y en la estandarización de tecnologías que antes se consideraban accesorios. Aunque hoy nos parezca normal ver rifles con visores, en los años 70 esta decisión era arriesgada y vanguardista. De hecho, esta característica terminó influenciando a muchas armas militares modernas que ahora integran rieles y monturas para todo tipo de ópticas. La ergonomía también fue parte central de su diseño. Visualmente, el OG puede parecer un bloque sólido, pero cada línea y cada curva están pensadas para facilitar su manejo y su portabilidad. Su empuñadura frontal fija, presente en las versiones clásicas, es un elemento que, aunque hoy genera debates estéticos, cumplía una función clara: ofrecer estabilidad y control en una época donde la ergonomía no era una prioridad en la mayoría de los rifles de servicio. Y por supuesto, no podemos hablar de innovación sin mencionar su famoso gatillo de doble acción progresiva. En lugar de usar un selector tradicional, el OG permitía alternar entre un modo semiautomático y otro automático, dependiendo de la presión ejercida sobre el gatillo. Este sistema, aunque inusual, era un ejemplo perfecto de la filosofía del OG: integrar funciones avanzadas sin añadir piezas externas que pudieran estorbar, romperse o requerir entrenamiento adicional. Además,
Los cargadores transparentes del OG eran una innovación tanto funcional como visual. Permitían ver las balas restantes de un vistazo, algo extremadamente útil en situaciones donde la conciencia de munición puede marcar la diferencia. Y si sumamos esto a su compatibilidad entre variantes y a la estandarización del diseño, obtenemos un sistema que estaba pensado para ser práctico, eficiente y adaptable. En conjunto, todas estas características hicieron del Steyr OG mucho más que un rifle. Lo convirtieron en una plataforma modular adelantada décadas a su tiempo. Su diseño no solo rompió los moldes estéticos de la época, sino que también introdujo conceptos que hoy son completamente normales en armas modernas: modularidad, ópticas integradas, ergonomía, uso de polímeros y configuraciones intercambiables. Así, la innovación del OG no fue un gesto aislado, sino una transformación completa de lo que podía ser un rifle de servicio. Su legado no es solo visual, es conceptual. Y es precisamente esta combinación entre ingeniería avanzada y visión futurista la que lo posiciona como uno de los diseños más importantes e influyentes del siglo XX. Si hay algo que convirtió al Steyr AUG en un fenómeno mundial, más allá de su diseño técnico, fue su impacto en la cultura popular. Este rifle no solo fue adoptado por fuerzas militares, también se transformó en un símbolo visual que dejó huella en el cine, la televisión, los videojuegos e incluso en la estética futurista de los años 80 y 90. El AUG trascendió su función original para convertirse en una pieza cultural reconocible, casi icónica en cualquier contexto en el que apareciera. Para entender su poder visual, basta con recordar que cuando el Steyr AUG comenzó a aparecer en medios audiovisuales, el público no estaba acostumbrado a ver armas con esa forma. Su cuerpo de polímero, su color verde oliva, su óptica integrada, su perfil compacto y su silueta bullpup lo hacían destacar de inmediato. No se parecía a nada de su época. Y esa diferencia visual lo convirtió en un favorito para directores de cine y diseñadores de producción que buscaban transmitir modernidad, tecnología o simplemente algo distinto. Una de sus primeras grandes apariciones fue en James Bond, The Living Daylights, 1987. En esta película, el AUG fue utilizado por las fuerzas enemigas y su presencia en pantalla destacó por su estética avanzada. Verlo en una producción de Bond era una especie de sello. Significaba que el arma representaba lo último en tecnología militar de la época. Esto marcó el inicio de una larga relación entre el AUG y Hollywood. Después vinieron películas como Die Hard, donde aparecen manos de los terroristas que enfrentan a John McClane. Su aspecto tan diferente al de los rifles estadounidenses tradicionales lo hacía perfecto para representar fuerzas europeas, grupos especiales o antagonistas sofisticados. También lo vimos en RoboCop, donde encajó también en el mundo futurista de la película, que para muchos espectadores parecía un arma creada exclusivamente para ese universo. Esa es una de las claves del AUG. Su diseño real ya parecía ciencia ficción. Pero quizás uno de los lugares donde el Steyr AUG se volvió verdaderamente inmortal fue en las series de televisión de ciencia ficción. Un ejemplo icónico es Stargate SG-1, donde durante varias temporadas se usó el AUG como arma principal, en diversas escenas. Su forma estilizada combinaba perfectamente con la estética alienígena y tecnológica que la serie quería transmitir, y su presencia ayudó a consolidar la idea de que era el rifle del futuro. Sin embargo, para millones de personas el AUG no fue conocido por primera vez en películas o series, sino en videojuegos, y aquí es donde su impacto cultural se vuelve gigantesco. En Counter-Strike 1.6, el AUG se convirtió en uno de los rifles favoritos del bando antiterrorista. Su mira integrada, su cadencia y su estilizado diseño lo hicieron reconocible al instante. Incluso quienes nunca habían visto un AUG en vida real, aprendieron a identificarlo en cuestión de segundos gracias al juego. Ese mismo efecto se extendió a títulos como Call of Duty, Battlefield, PUBG, Far Cry, Rainbow Six y muchos más. En todos estos juegos, el AUG aparece como un arma precisa, moderna y fácilmente reconocible. Para muchos jugadores, su imagen está asociada no solo a la estética militar futurista, sino también a la nostalgia de horas frente a la pantalla. Es decir, el AUG dejó de ser un objeto militar para convertirse en un elemento emocional. Incluso fuera del entretenimiento digital, el AUG ha aparecido en portadas de revistas, documentales y fotografías icónicas. Su diseño ofrece una presencia visual tan fuerte que muchas publicaciones lo usaron para representar la modernización de los ejércitos occidentales durante el final de la Guerra Fría y el inicio del siglo XXI. Ver un AUG en una portada era una forma de decir, esto es tecnología avanzada. En el mundo del coleccionismo, su influencia también es notable.
Las réplicas de AUG presentes en tiendas de Airsoft, museos y colecciones privadas se convirtieron en objeto de deseo gracias a su estética única. Para muchos aficionados, el AUG no solo es un rifle, es una pieza de diseño industrial, un ejemplo de ingeniería futurista que se mantiene relevante década tras década. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo en la identidad de algunos países. En Australia, por ejemplo, el AUG, bajo su versión F-88, se volvió tan característico que prácticamente se convirtió en un símbolo visual del ejército australiano moderno. Su presencia en desfiles, fotografías oficiales y campañas mediáticas fue clave para que el rifle se convirtiera no solo en una herramienta militar, sino en un elemento cultural reconocido a nivel nacional. En resumen, el AUG logró lo que muy pocas armas en la historia han conseguido: trascender su función técnica y entrar de lleno en la cultura global. Si aparece en una película, el espectador sabe de inmediato que es un rifle moderno. Si aparece en un videojuego, se reconoce al instante. Y si aparece en una serie futurista, encaja tan bien que parece haber sido diseñado para un futuro que aún no llega. Esa es la marca de un diseño icónico. Uno que no envejece, uno que no pasa de moda y uno que sigue capturando la imaginación de cada nueva generación. El Steyr AUG no solo destacó por su diseño y su aspecto futurista, sino también por la cantidad de variantes que surgieron a partir de su plataforma original. Con el paso de los años, el rifle evolucionó para adaptarse a diferentes países, doctrinas militares y necesidades operativas, lo que permitió que su legado se extendiera mucho más allá de Austria. Una de las variantes más conocidas es el AUG A1, la versión clásica que la mayoría de la gente reconoce: cuerpo verde oliva, óptica integrada y el característico aspecto retrofuturista. Luego llegó el AUG A2, que eliminó la óptica fija para permitir la instalación de diferentes monturas, algo que respondía a la creciente importancia de las miras personalizables en los años 90. Más tarde apareció el AUG A3, una versión modernizada con rieles Picatinny, materiales mejorados y una estética más acorde a los estándares del siglo XXI. Pero probablemente la variante más influyente fuera de Europa es la F-88 australiana. Australia adoptó el AUG en los años 80 y lo adaptó a sus necesidades, creando un modelo que se volvió prácticamente un emblema del ejército australiano. Con el tiempo, la familia F-88 evolucionó en versiones modernizadas como la F-88 Aussteiger y la EF-88, que incorporan mejoras ergonómicas, rieles adicionales y un diseño más robusto. Tan famosa es esta versión que en muchos lugares se piensa que el F-88 es un rifle completamente distinto, cuando en realidad es un descendiente directo del AUG original. El uso global del Steyr AUG es impresionante. Más de 40 países han utilizado alguna de sus versiones en sus fuerzas armadas o cuerpos policiales. Desde Irlanda y Nueva Zelanda hasta Malasia y Túnez, el AUG se convirtió en un rifle de referencia para naciones que buscaban una solución moderna, fiable y modular. Su capacidad de adaptarse a diferentes climas, desde desiertos hasta entornos tropicales, contribuyó a su adopción internacional. Y como era de esperarse, el AUG también viene acompañado de varias curiosidades. Por ejemplo, el famoso color verde oliva que lo caracteriza no fue elegido solo por estética. Era un polímero teñido que ayudaba a reducir reflejos y a mantener la temperatura del rifle en climas cálidos. Otra curiosidad es que el nombre original del AUG, STG-77, significa Sturmgewehr 77 o rifle de asalto modelo 77. La denominación AUG proviene de Arme Universal Gewehr, que literalmente se traduce como Rifle Universal del Ejército. El nombre ya dejaba clara su intención: ser un sistema completo, adaptable y versátil. También es interesante que muchos coleccionistas consideran al AUG uno de los rifles más atractivos visualmente de la historia moderna. Su diseño, que en los 70 parecía casi extraño, hoy es apreciado como una pieza de ingeniería industrial adelantada. Un ejemplo de cómo la funcionalidad puede convivir con una estética única e irrepetible. En definitiva, las variantes, el uso global y las curiosidades del Steyr AUG refuerzan la misma idea que lo ha acompañado desde su nacimiento. No es solo un rifle, es un concepto, una plataforma modular que nació adelantada a su tiempo y que décadas después sigue siendo reconocida en todo el mundo como un verdadero ícono del diseño militar moderno. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.